Les doy la bienvenida a IA al Día. Este es un espacio donde hablamos de inteligencia artificial de forma clara, crítica y aterrizada a la vida real. Este podcast existe para ayudarte a entender qué está pasando de verdad con la inteligencia artificial, qué es señal y qué es ruido, y cómo estos cambios te impactan a vos en tu trabajo, en tu vida, en las empresas y a la sociedad. Cada semana analizamos noticias, tendencias y casos reales para que puedas estar al día con esta revolución tecnológica. La inteligencia artificial es la protagonista de una nueva guerra fría. Esa es la pregunta con la que vamos a hablar el tema principal de hoy. Está bonito eso. Bien preparado. Les damos la bienvenida a otro episodio de IA al Día. Estamos Jaime, Alejo y Arturo, una vez más conversando sobre inteligencia artificial en la actualidad. Y el tema de hoy, que todavía no lo vamos a tocar, pero para que sepan nada más, trata sobre esta reconfiguración que de alguna forma se da con actores de poder, donde el uso, el manejo de la inteligencia artificial se está convirtiendo en un arma, podemos decir, que marca la dinámica de poder, justamente como decía. Entonces es un tema muy interesante que implica también hablar de estrategias militares, de inteligencia, y no sé si decir valga la redundancia. De inteligencia militar. Ajá. Y bueno, va ligada también a acontecimientos políticos internacionales recientes. Entonces, creo que es un gran tema el que tenemos hoy. Pero como es costumbre, vamos a hablar de ciertas noticias primero. Una de ellas, creo que la habíamos adelantado brevemente en el episodio pasado, y tenía que ver con la decisión de Elon Musk de que por medio de su empresa xAI enviara, o mejor dicho, que sí, comenzara como en su hoja de ruta la intención de llevar la infraestructura de inteligencia artificial fuera del planeta. Eso quiere decir, desde la perspectiva de Musk, que ahora lo conversamos, justamente que para que estos sistemas sigan escalando, es necesario salir más allá del planeta. Tomando en cuenta que se estarían enviando fábricas de satélites, o mejor dicho, se estarían enviando satélites que estarían siendo construidos en la Luna utilizando materiales lunares. O, por ejemplo, también hacer uso de energía solar capturada directamente en la superficie lunar. ¿Esto qué nos dice sobre lo sostenible o insostenible del desarrollo de la inteligencia artificial en la Tierra? Que de repente es algo que creo que A muchos nos preocupa. sí. Sí, creo que tal vez para aportar como dos temas como para medir por qué esto está sucediendo. El desarrollo de inteligencia artificial o modelos fundacionales requiere muchísima energía y requiere mucho procesamiento. Y ese procesamiento requiere enfriamiento, ¿verdad? Entonces esos tres componentes son de una escala de la cual tal vez nosotros normalmente no dimensionamos, ¿verdad? Si nosotros fuéramos a entrenar, por ejemplo, un sistema como Grok 4, necesitaríamos toda la energía de un país centroamericano, por lo menos una semana completa solo entrenando eso, ¿verdad? Solo en términos energéticos. Solo para aclarar, estás poniendo el ejemplo de los países centroamericanos por su tamaño. Correcto. Ajá, sí. Muy pocos países realmente en Latinoamérica tienen la capacidad de hacer una dedicación exclusiva de energía a esto, porque no es como que vos de pronto nada más puedes apagar todos los hospitales, todos los semáforos, ¿verdad? Todas las casas y dedicarte a entrenar eso. Creo que Brasil es de los pocos que tiene un excedente de ese tamaño. Dicho eso, Elon Musk, como saben, tiene muchas empresas que funcionan en un ecosistema espacial, curiosamente. Mucho de esto porque él está desde hace años pensando en el tema de habitar Marte. Parece que ahora cambió su hoja de ruta a la parte inmediata, que es volver a la Luna. Sobre todo este año se vuelve a lanzar el Artemis 2, que vuelve a llevar personas en órbita lunar, etcétera, etcétera. Y si vos ves todas las empresas de Elon, todas funcionan para un proyecto espacial. Tiene The Boring Company, que es la que hace túneles, que eso funciona perfectamente para hacer bases no en la superficie lunar, porque sabemos que la superficie lunar está constantemente siendo impactada por materiales. Entonces tiene The Boring Company. Sería sublunares. Sublunares. Tiene
XAI, que es la inteligencia artificial que absorbió X, que era Twitter, que eso le alimenta constantemente contenido. Esa sería como la que orquesta toda la organización. Tiene Starlink, que serían los satélites con internet o con conectividad. Tiene Tesla, entonces ahí tiene robots, tiene vehículos, ¿verdad? Entonces cuando vos empezás a sumar todo, todo funciona en el espacio. Y así lo viene planificando él. Bueno, asumimos que así lo viene planificando porque Elon es de las personas más peculiares, por decirlo de alguna forma. Curiosamente, él viene hablando hace un año en distintos espacios de empezar a tener datasets en el espacio. Ahora empezaron a hablar del tema lunar. Mucha gente lo llama como que nada más lo dice para subir, digamos, las opciones de los stocks en Wall Street, ahora que van a hacer distintas aperturas de marca para cotizar en bolsa. Pero curiosamente, él empieza a hablar de esto en las últimas semanas e inmediatamente el gobierno chino empieza a hablar también de una competencia de colocación de bases lunares y de colocación de satélites y datasets en el espacio, ¿verdad? Entonces, creo que esto nos dice varias cosas. Uno, que tal vez Elon no necesariamente solo está hablando por un tema de subir el valor de sus empresas. Viene haciendo distintas fusiones. De hecho, esto lo vuelve a convertir prácticamente a la persona con mayor valoración a nivel mundial. Casi que él solo va a valer $1 trillón. Nuevamente, trillón en inglés, millón de millones. Pero por el otro lado, China sí está poniendo atención a lo que él dice y de hecho están tirando su sombrero en el ruedo para competir por ese espacio en el espacio. Valga la redundancia. Sí. Yo creo que es interesantísimo, bueno, lo que dice Jaime definitivamente, y que ahora nos damos cuenta de que aquí el cuello de botella ya ni siquiera es el silicio, ¿verdad? Es la termodinámica. O sea... ¿En qué tal vez explicarnos un poco sí, por qué el silicio? vamos a hablar de esto porque es interesante. Digamos, para poner un ejemplo y que nos damos un poquito más, una casa, por ejemplo, consume entre de 1 a 3 kilovatios, ¿verdad? Estamos hablando en un espacio de tiempo. Digámosle, un hospital más o menos grande consume de 3 a 5 megavatios, ¿verdad? De energía. Y una fábrica más o menos grande consume de 10 a 15 megavatios, ¿verdad? Estamos hablando de megas. Estamos hablando ya de megas. ¿Por qué hablamos de megas y kilos? ¿Y cuál es la diferencia? Porque en nuestras casas tenemos altos y bajos, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de megas en potencia, digamos que ya es consumo, es continuo. O sea, siempre hay una demanda. A menos de que estemos haciendo algo raro en la casa, ¿verdad? Digamos, no sucede como en estos grandes consumos. Entonces... un data center día estamos hablando de que pasamos ya de 200 a 600 megavatios. Esto es enorme, ¿verdad? Es un data center pequeño. Eso es un data center inclusive, ¿verdad? Que maneja, digamos, sí, cantidades, digamos, regulares. Estamos hablando que es casi pues, una ciudad que tiene 200,000 habitantes. O sea, es un consumo grande del tema de lo que es el calor. Importante tal vez mencionar que hay digámoslo así, un estándar que es el PUE, que es el que dice cuál es la diferencia entre el cómputo y versus el enfriamiento. Esto se usa mucho en data centers. Es una métrica que nos permite saber si estamos siendo eficientes enfriando o no enfriando esto. Un 1.2 es algo que dentro del PUE es muy eficiente, pero vean que el grado de diferencia es bastante corto, ¿verdad? El PUE de 2.0 es sumamente ineficiente. O sea, de 1.2 a 2.0 ya esa brecha es una ineficiencia. Esa delta es ineficiencia. Es ineficiente. Entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, y hablemos un poquito de NVIDIA, el H100, que viene siendo el GPU, el más avanzado, el que está usando, digamos, las tecnologías Frontier, ¿verdad? Como lo es Claude, como lo es Gemini. El consumo que tiene cada uno es bastante brutal. No solamente el costo, ¿verdad? Pues ya el costo creo que lo habíamos hablado, pero el costo de cada uno de esos GPUs, estamos hablando entre $25,000 y $40,000, ¿verdad? Cada uno. Y los modelos grandes usan entre $10,000 y $100,000. Entonces, digamos, lo que habíamos hablado el episodio pasado de por qué tanto dinero, el consumo, la inversión, ¿verdad? Anda por ahí la cosa. Y estamos hablando que cada uno de estos consume o puede llegar a consumir, digamos, 100,000 GPUs pueden ser 70 megavatios. Entonces, ¿por qué tiene sentido lo que hablan de salir un poco al espacio? Y bueno, yo creo que hay como 3 razones, ¿verdad? La primera,
que de hecho lo mencionabas en la noticia, es el tema de poder aprovechar la energía del sol. Si vamos a Marte, la energía del sol es casi la mitad de lo que se puede aprovechar en la Luna, ¿verdad? Eso es un tema, es un temazo. Yo creo que por ahí Elon está tomando esa decisión de irse más bien a la Luna por el tema de aprovechar esa parte. Otro tema es el enfriamiento. En el espacio estamos al vacío. Si estás en cero absoluto, si estás del lado de sombra. Exactamente, entonces, qué mejor enfriamiento que el que de por sí ya el ambiente te da. Y también, aunque parezca mentira, tenemos un tema de limitación terrestre, ¿verdad? Porque los data centers, del espacio, y no solo eso, de regulaciones. Ya sabemos que en California y en Irlanda ya hay limitaciones en que ya no quieren que se hagan más data centers porque ya contaminación, ruido, etc. Son miles de cosas alrededor. Entonces, vean cómo hay factores que sí nos dicen, bueno, yo creo que el espacio es limitado y lo que podemos hacer en el planeta es limitado también, ¿verdad? Sí, qué loco, porque entonces por primera vez tal vez se está hablando como de la posibilidad de, bueno, creo que es una conversación que ya uno ha escuchado, ¿verdad? De habitar en otros planetas, o bueno, la Luna, etcétera. Pero digamos, esto no implica habitar afuera, pero sí es hacer uso de la superficie lunar para eso eventualmente nos va a llevar al tema de hoy, qué pasa cuando empiezan a llegar esas bases a la Luna y son de distintos países. Sí, eso es total. Sí, que a mí también me genera curiosidad cuál será la jurisdicción de uso de la superficie lunar, ¿verdad? Sí, y pucha, a mí me pone a pensar también de que hablábamos hace años de la ley de Moore, ¿verdad? Ahora estamos hablando de pasar de capacidad de transistores a una capacidad Perdón, la ley de Moore, nada más para poner contexto, es Gordon Moore que en los 70, si no me equivoco, ¿verdad? Plantea una ley que decía que cada cierto tiempo, según lo que él plantea, es cada 2 años, se duplica la capacidad de procesamiento de la humanidad, ¿verdad? Hay varias formas de decirlo, o que se vuelve la mitad más barato, o que se vuelve más potente. Pero el tema es que se duplica. Entonces, lo que está diciendo Ale es eso, que nosotros venimos disfrutando la ley de Moore durante 70 años porque el procesamiento no solo va aumentando, de hecho, en los últimos 10 años creo que se ha multiplicado como por 9000x, una cosa así absurda. Que los transistores han llegado casi a niveles tamaños microscópicos, sí. Y pero no solo es el tema de que aumenta la capacidad, sino que se vuelve más barata la tecnología. Por eso antes era imposible tener una computadora en el hogar y ahora uno la tiene en el bolsillo. Correcto. Pero sí. Bueno, es un gran tema, o sea, siento que está para un episodio en algún momento, ¿verdad? Pero tenemos otras noticias también de gran relevancia. Esta que sigue habla de un distanciamiento cada vez más significativo entre modelos de negocios, entre corporaciones dedicadas a inteligencia artificial. En una misma semana hubo señales que marca, digamos, como que estos cambios comerciales digamos, se van cada vez, sí, son opuestos, exactamente. Por su parte, OpenAI incluyó publicidad dentro de ChatGPT, que aparece al final de las respuestas. Esto le va a salir solo a los usuarios que no están pagando o a los que están pagando un plan de $8 mensuales. Y esto tiene la intención o casi que la necesidad de generar ingresos por publicidad, pero también de tratar de fomentar la suscripción de más personas, en función de que, actualmente solamente el 5% de los 800 millones de usuarios mensuales tienen una suscripción a la ChatGPT, y la empresa tiene un compromiso grande de pago por infraestructura. Entonces, la intención con esta estrategia es llegar a recibir $25 mil millones en ingresos publicitarios para el año 2030, o sea, de aquí a 4 años. Por otro lado, Anthropic más bien está anunciando como su plan gratuito de Claude, donde está abriendo tareas que antes estaban disponibles solo para usuarios pagos, y ahora está hablando, digamos, ahora está permitiendo la creación de archivos de Excel, de PowerPoint, de Word, PDF, ¿verdad? Entonces, y además también la posibilidad de hacer conversaciones más largas. Desde su perspectiva, ¿qué dice esto como de cara a donde se está moviendo el negocio? Porque son dos estrategias completamente disonantes, ¿verdad? Yo voy a hablar de una parte porque, sí, me considero fan de Anthropic, entonces sí voy a hablar algo que hacen ellos y lo hacen muy bien. Y es donde tal vez está un poquito la diferencia desde el punto de vista más técnico con OpenAI. Y es que Anthropic
sí se ha dedicado a que sus arquitecturas sean mucho más eficientes desde el punto de vista de consumo, algorítmicas. Ellos de hecho tienen yo casi lo veo como un framework que se llama el MOE, que es el Mixture of Experts, es como la mezcla de los expertos. Eso le llaman ellos al no utilizar completamente todas sus fuerzas de data center por cada uno de los, digamos, del consumo o de las consultas que se realizan desde el punto de vista del usuario. Claramente eso, digamos, al principio tuvo una repercusión en tiempo de respuesta y otras cosas, pero también llevó un gran trabajo desde el punto de vista ingenieril, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de ingeniería y arquitectura, el hecho de no responder con todo el poder cuando se están haciendo consultas por parte de los millones de usuarios que ya por sí tienen, eso crea una diferencia significativa. Entonces, claro, ellos no gastan energéticamente, por lo tanto, el costo, lo mismo que un OpenAI, que desde un puro principio vienen con es un poder impresionante, ¿verdad? Y vienen con data centers y la inversión que han hecho, y esa es una gran diferencia que tienen en términos de... Es como antes manejar un carro 6 en V versus un 1300 el consumo de gasolina. Sí. Que, por ejemplo, un Japón se dedicó, ¿verdad?, muchos años a ver cómo el consumo de la gasolina, a hacer motores eficientes que tuvieran esas mismas velocidades, pero con muchísimo menos. Es una gran comparación, de hecho, exactamente. Y eso a mí me parece que hace mucho la diferencia, ¿verdad? Y es creo que algo de lo que ahorita OpenAI, pues, ¿verdad?, lo afecta de cierta forma. Sí, también hay son estilos muy distintos. De hecho, Dario Amodei, que es el CEO de Anthropic, él era parte de OpenAI en su momento. De hecho, fue de los primeros fundadores, incluso cuando estaba Elon Musk. Todos ellos antes de eso también estuvieron en Google DeepMind. De hecho, y lo he escuchado en muchos espacios en línea, como que en podcast o en artículos, que la gente dice, sería muy interesante hacer un mapa de dónde vienen todos y cómo han pasado de un laboratorio al otro. Pero bueno, todos vienen de la misma raíz, que es cuando se generó este tema del diseño. El alma mater, casi. Del alma mater, correcto, cuando se diseñó el Transformer. Dicho eso, la visión de Amodei con Anthropic es más hacia realmente concentrarse en desarrollar una inteligencia artificial segura. ¿Verdad? Ellos están pensando en el tema de superalineación, que es eventualmente cuando se llega a superinteligencia, que los modelos estén alineados a los intereses de la humanidad. Ahora, no creo que haya consenso de eso, pero por lo menos temas comunes, ¿verdad? Como de seguir existiendo. Pero bueno, entonces ellos tienen una línea bastante particular en ese aspecto. Dario no habla mucho, este año ha estado hablando mucho, entonces es muy importante ver también eso como una señal. Él en los últimos 5 años, si acaso, publicó 1 o 2 escritos. En los últimos 12 meses ha aparecido en todo lado dando entrevistas, ha sacado distintos documentos advirtiendo o hablando de los lados positivos y negativos de la IA. Y con el tema ahora publicitario, tienen una ventaja que no tiene OpenAI. OpenAI está quemando dinero. ¿Por qué? Porque OpenAI inicialmente es un laboratorio de inteligencia artificial que desarrolla un modelo que la gente empieza a consumir. Vos ya mencionaste que tiene 800 millones de usuarios. Esas mediciones de hace 6 meses puede que ya hayan pasado el billón de usuarios. Muy pocos son suscriptores. Y si vos ves la línea de financiamiento de ellos, prácticamente recolectar capital con inversionistas. Entre esos Microsoft, ¿verdad? Y ellos encontraron 2 líneas donde podrían ser rentables. Una, el tema de los anuncios, tratando de llegarle a esos 800 millones de usuarios. El tema con los anuncios es que el costo por millar está en $15. Entonces, para quienes nos escuchen que trabajan en el mundo del marketing, eso es prácticamente entre 5 a 10 veces más de lo que pagas en Google Ads o que pagas en Meta. Entonces, tienen la línea de publicidad. La segunda línea es el ChatGPT Health, porque hay 250 millones de usuarios que utilizan ChatGPT para temas de salud, que lo mencionamos creo que en el primer episodio. Entonces están buscando cómo conseguir más dinero. Anthropic, por su lado, tiene inversiones muy fuertes de Emiratos Árabes y tiene una pieza clave, y es que Google es inversionista al 15% de Anthropic. Y eso quiere decir no solo que tiene dinero, sino que tiene acceso y respaldo de toda la infraestructura de Google, que son datos,
infraestructura, los mismos GPUs, que Google tiene su propio diseño de GPUs, entonces ellos pueden darse el lujo, además de que son más eficientes con cada consulta, de ahora más bien darle a la gente usabilidad o funcionalidades de la versión pagada a la versión gratuita, lo cual para mí es una excelente noticia, porque la mayoría de la gente solo utiliza versiones gratuitas, entonces no tiene una noción de qué tan avanzada está la tecnología. En el momento que ahora en la versión gratuita de Cloud puedes decir, bueno, necesito una presentación sobre este tema y el sistema literalmente te genera una PPT estructurada con diseño, con gráficos, con imágenes, creo que muchas personas van a empezar a... Bueno, primero se van a sorprender porque eso se puede hacer hace 6 meses, pero la mayoría de la gente sigue con la versión gratuita, Claro. la funcionalidad o la potencia de estos sistemas hace 1 año y medio, 2 años. Entonces van a sentir como que de pronto esto... Hay un brinco, sí. explotó. Qué interesante cómo cambian los sistemas, digamos, de financieros, porque veníamos de la época del software, ¿verdad? Sí. Donde el costo marginal a veces, y depende de la situación, era cero. Ahora ya no, con estos modelos de inteligencia artificial ya no lo es. O sea, eso quiere decir, para explicar un poquito más, que cuando teníamos una suscripción Microsoft 360, por ejemplo, o 365, teníamos una suscripción y si usted agregaba un suscriptor más, a Microsoft no le costaba nada. Agregaba 10 y todavía no le costaba nada. Agregaba 100 y seguía con la misma infraestructura en Azure que podía mantener eso perfectamente en la nube. Pero ¿qué pasa con ChatGPT? Cada usuario sí le consume. Sí. Entonces, cada usuario, lo que decías ahora, cada usuario sí consume. Entonces, el costo marginal es lo que yo creo que también está ahogando por ahí estos sistemas y que necesitan de alguna forma pues conseguir, ¿verdad? Ahí será a ver quién tiene la razón en sus modelos. Sí, eso es lo que iba a decir un poco, como que de repente entonces lo que hace es que se abre las posibilidades de manejo de modelos de negocio, ¿verdad? A fin de cuentas. Sí. Y tal vez sea como el tiempo el que diga que, ¿verdad? Hacia dónde va. Uno hace el paralelo de repente como con las plataformas de streaming, ¿verdad? Sí. Y cada quien tiene un modelo un poco diferente y en algún momento llegan prácticas que los otros adoptan O que más se bien pongan de acuerdo y no haya ninguna gratis. también. Sí. No, pero Sí. también creo que va a llegar... o sea, nosotros en los próximos años, ahorita, es que 3 años es muy poco, realmente. Ajá. Es que O sea, no, esto existe hace 3 años, entonces todavía estamos ahí en como pañales. en la exploración inicial. En 5 años yo sí veo que Alejandro va a tener su IA, ¿verdad? Es como, no, yo soy usuario de Cloud, a como hoy existe usuario Google, usuario Microsoft, o usuario PC, usuario de Mac. Se va a volver un tema muy personal. Sí, o digamos el iPhone o El iPhone o el Android. o un Android. ajá. Exacto, ¿verdad? Creo que vamos ya a empezar a ver cómo la gente se va colocando en sus propias casillas, porque no, o vamos a empezar a escuchar, yo uso Gemini porque mi papá usaba Gemini, Ajá. ¿verdad? Claro. Creo que ese tipo de lealtad a la marca se va a empezar a construir también por los distintos estilos de los modelos y las funcionalidades que tienen y demás, porque al final todos creo que Sí. van a terminar haciendo lo mismo. Y yo creo que también la apertura de los modelos, yo también Sí. visualizo como que ya no vamos a pertenecer a aplicaciones, sino que vamos a tener las nuestras, ¿verdad? Y ya eso se está dando. O sea, ya usted puede empezar a construir sus aplicaciones. Eso Y está muy imagino sus agentes y sus asistentes. Si Ya este no es mi como, universo, este soy yo, esto es lo que yo Sí. creé, o familiar, o como le llamemos. y pero ya todo no- lo creé alrededor de Gemini. Exacto. Entonces ya no me puedo desconectar. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver, ese es otro paso más adelante. Ahora hay una noticia de la que sigue, me parece me muy encanta. interesante, porque nada más Sí. como cuando compartimos noticias no estamos hablando de si es correcto o incorrecto, ¿verdad? Cada quien le da la interpretación. Pero bueno, hay un aporte importante de la inteligencia artificial a la ciencia recientemente. Pasó de ser un asistente a ser un científico como tal. Entonces, de alguna manera, es como que los roles de la inteligencia artificial en la investigación científica están cambiando sustantivamente. Hay un caso reciente de OpenAI con ChatGPT 5.2, que es un modelo más avanzado, que descubrió una fórmula matemática en física teórica que los científicos asumían que no existía. Creo que no tiene mucho sentido explicar a profundidad de qué se trata porque estaríamos bateando en cámaras. Deberíamos traer una persona de matemáticas. Sí. Pero lo importante es que fue un hallazgo matemático para física, ¿verdad? Que terminó sorprendiendo a la misma comunidad científica. El ChatGPT llegó a la conclusión después de 12 horas de trabajar sin que hubiera una intervención humana
y además al final terminó aportando una prueba formal de que la fórmula es válida. Y la validación fue aprobada también por físicos de Harvard, Cambridge y Princeton. Esto es un descubrimiento científico original, ¿verdad? Descubierto por inteligencia artificial y no es el único. Gemini 3 con su modelo de razonamiento avanzado, generó también una prueba de razonamiento abstracto que, bueno, es como digamos, se le da una nota, ¿verdad? Se le da una calificación a esto RKGI, sí. ajá, y sacó una calificación de 84 puntos, 84.6%. El mejor modelo de Anthropic haciendo este ejercicio sacó 68 y GPT sacó 52, perdón, no, GPT 5.2 sacó 52.9. Entonces, bueno, esto habla de un avance significativo en los aportes. La semana pasada que estábamos hablando de empleo y recordábamos que ya, digamos, o sea, está previsto que dentro de poco tiempo la inteligencia artificial sea capaz de hacer lo que ha hecho cualquier Nobel, ¿verdad? En sus diferentes campos. Esto creo que es una prueba que tal vez inclusive es hasta más pronto que se logre eso. ¿Ustedes sienten que esto puede como asustar o puede ser esperanzador este tipo de Qué interesante que lo pongas con susto o esperanza. Ajá. Y tiene sentido que sea así. Yo usualmente lo veo y me impresiono y lo veo bueno, pero nunca me detengo a pensar si realmente debería asustar. Ajá. Creo que eso que decía Alejandro ahora de que cada persona va a tener su ecosistema de asistentes. Dario Amodei de Anthropic nuevamente había mencionado en una entrevista en Davos que cada persona va a tener prácticamente como una sala llena de 100 premios Nobel a la disposición para hacer sus cosas del día a día. Sobre estos tres, o sobre estos avances, creo que hay que hablar tal vez en dos líneas. La primera tiene que ver con RKGI. RKGI 2 es una prueba que existía en la versión 1, RKGI 1, y es una prueba que se desarrolló para ver si la IA ya era una IA general, ¿verdad? Que podía superar a cualquier ser humano. Curiosamente, cuando se lanza ChatGPT o3, revienta la prueba y entonces el equipo francés que había hecho RKGI dijo, bueno, un momento, resulta que tenemos RKGI 2, la 1 no es la versión ya definitiva. Entonces sacan RKGI 2, que es mucho más difícil y se esperaba que durara por lo menos unos 5 años. Ya con el Deep Think de Gemini, pues prácticamente creo que las respuestas andaban por encima del 80%. Por lo tanto, esa prueba de pronto ya fue superada. Lo cual nos lleva al otro punto. Si nosotros, todas las métricas que tenemos para saber qué tan inteligente es una IA se nos empiezan a agotar, estamos recurriendo a cuestiones como estas mediciones, que es, bueno, ¿cuántos descubrimientos científicos tiene que hacer? Recientemente, por ejemplo, hay otro test que se llama First Proof, que son 10 preguntas matemáticas muy complicadas, que creo que nosotros claramente no estamos en la capacidad de explicarlas y de hecho creo que nadie en el planeta por sí mismo, porque requiere un grupo de expertos y expertas para poder entender las preguntas, porque requiere ser experto o experta en muchas áreas al mismo tiempo, cosa que en una vida humana cuesta mucho. Por ejemplo, estamos hablando de una persona que tiene 2 doctorados en matemática. Y la pregunta no solo requiere eso, sino que requiere también tener 2 doctorados en física y 2 doctorados en ciertas especializaciones. De esas 10 pruebas, esta semana, de hecho, ChatGPT presentó soluciones a 6. 4 días después, los expertos dijeron que en una falló, pero se toman 4 días de una comunidad de expertos para saber si falló o si lo logró. Está este descubrimiento, digamos, de una nueva fórmula en la física. Quiere decir que estamos ya acercándonos incluso a hablar de si estos sistemas van a poder resolver, por ejemplo, las grandes preguntas del milenio, que son problemas multidisciplinarios que pueden cambiar la forma en que se comporta la sociedad humana con respecto a la naturaleza. Y sí hemos visto en los últimos 6 meses en distintas áreas de avances científicos donde hay más patentes, hay más papers presentados. Hoy en día creo que se están presentando, saltamos de 200 papers científicos a 500 por día. Entonces, definitivamente sí está generando avances en la ciencia.
y creo que eso es un punto que vale la pena traer el programa porque es algo que nosotros no vemos en el día a día, Correcto. pero eso tiene de repercusiones eventualmente en la economía, en la sociedad, en cómo construimos materiales, en cómo funcionan las cosas, en cómo entendemos el universo. Claro. Mucho de Pero la sí, física cuántica que todavía no entendemos. Y que se, no se vienen tiempos muy interesantes para la humanidad. Nada más para cerrar, esto me recuerda a la serie esta de Chernobyl, cuando llegaban y agarraban el contador de Geigers y decían, no, es que llega hasta 7, o sea, está en 7, pero era porque el medidor llegaba hasta 7, cuando realmente está como en 47 la medición. Creo que se nos están acabando también como... Estamos quedando cortos. No sé, sí, porque ¿cómo medimos cómo medimos nosotros una inteligencia que nos supera? Porque no tenemos hacia dónde conseguir más inteligencia para medirlo. Sí, yo creo que, bueno, la palabra clave para mí en esta noticia es, dos. El primero, muy interesante, que ahora tenemos el teorema de descubrimiento automatizado, que es prácticamente esto, ¿verdad? Es ya como una máquina puede empezar a descubrir. Y la otra, en términos matemáticos, para los que todos hemos pasado por la mate, ¿verdad? Y no sé si ustedes se acuerdan en aquellos exámenes, demuestre que, y ese demuestre que lo mataba, ¿verdad? Sí, claro. Mataba a muchos, porque demostrar matemáticamente algo es explicarlo desde el punto de vista matemático y exactamente La prueba. lo que está haciendo o lo que se hizo en este tipo de pruebas, ¿verdad? Que es algo que tal vez antes no existía. Digamos, la inteligencia artificial, inclusive la generativa, puede tirar reportes, hacer presentaciones, contestar, analizar grandes cantidades de información, millones de cantidades de información y darte respuestas, pero demostrar matemáticamente es otra cosa. Sí, porque hay muchas otra conjeturas cosa. e hipótesis, pero no están probadas. Exactamente. Entonces, demostrar para mí, esta palabra demostrar dentro de la matemática ya sí cambia muchas cosas y se vienen cosas muy, muy interesantes, inclusive que nos ha tenido como humanos años atados a no saber qué es la solución de eso, ¿verdad? Y hay varios, creo que son entre 10 y 12 más o menos, hay enigmas ahí físicos, matemáticos y demás. Y eso para mí eso está chivísimo. Pero sí, como lo planteaste, sin miedo o no, Esperanzador, ajá. ¿qué podría pasar con eso? Bueno, vamos a ver. Sí. Solo el tiempo lo dirá, ¿verdad? Completamente. Y vamos con la última noticia ya de esta sección para pasar al tema principal, que de alguna forma igual nos va acercando a lo que vamos a conversar hoy. ByteDance es la empresa china creadora de TikTok. Recientemente sacó Seedance 2.0. Y las consultoras especializadas lo están catalogando como el generador de video por inteligencia artificial más avanzado del mundo. Convierte texto, imágenes o audio en videos de alta calidad. Y ojo este dato, 9 de cada 10 veces en que se le pidió algo, a la primera vez lo hizo tal cual, o sea, perdón, no salió, no requirió, 9 de 10 veces no requirió correcciones. Se está hablando de que supera a Sora 2, que es la de OpenAI exactamente, y a Veo 3.1, que es de Google. Por ahora está disponible una versión beta solamente para usuarios específicos en China. Y esto es importante porque también recuerdo un poco como de, ¿verdad? Creo que la semana pasada cuando hablamos de China era como que había como cierta incertidumbre sobre qué estará haciendo China, qué tan tarde estaba con ciertos avances en relación con las empresas en Estados Unidos, pero de repente esto está poniendo en evidencia que si bien Estados Unidos tiene un liderazgo claro en la parte de los modelos de lenguaje, ¿verdad? De repente en China hay un avance más significativo en la parte de video, entonces genera también como la pregunta, bueno, ¿qué papel juega China como actor dentro de todo el desarrollo de los avances de la inteligencia artificial? Que no sé si de una vez esto nos puede llevar mejor al siguiente tema. Sí, creo que es un excelente gancho. Es curioso porque China aparece como un laboratorio chino aparece cada 2 meses como para meterle un manazo a la economía estadounidense o a los laboratorios. Seedance es increíble. Pude usarlo como 2 horas antes de que cerraran el beta. Si hay que entrar con un VPN de China y hay que suscribirse a la página de ByteDance como a la página corporativa y a partir de eso ya uno tiene acceso, pero después cerraron el acceso porque está teniendo una demanda muy alta. Ajá. Curiosamente sí tuvo lo que se llama como un run en bolsa o un llamado, que es cuando
cuando la bolsa responde bien a una noticia, ¿verdad? Entonces, todo el stock market de China pues, se empezó a mover muy bien después del lanzamiento de Seedance. Viendo también mucha gente usándolo en línea, que en X hubo mucha gente compartiendo videos, en YouTube también, de pronto es muy buena en mantener constancia de personajes y de entornos. Yo vi un video, por ejemplo, que era un ninja que iba saltando de techo en techo, pero la vestimenta no cambiaba, los logotipos en la vestimenta, o sea, hasta en ese nivel de detalle, los logotipos en la vestimenta o el logo del dojo, por decirlo de alguna forma, no cambiaba. El entorno se mantenía igual, la iluminación se mantenía igual y ya empezamos ahí a hablar de conceptos que para el mundo del audiovisual son muy específicos, ¿verdad? Como todo el tema de la curación a nivel fotográfico, etcétera. ¿Qué es lo que logran hacer los chinos? Logran ser muy hábiles en encontrar saltos algorítmicos o mejoras algorítmicas con limitaciones en el acceso a GPUs. Estados Unidos en este momento tiene un montón de controles, digamos, del flujo, ¿verdad? O la cadena de suministro de muchos de los insumos que se requieren para inteligencia artificial. Pero aún así China sigue invirtiendo en energía, sigue respaldando sus laboratorios y salen con este tipo de avances que de pronto ponen en cuestión si realmente el enfoque estadounidense, que es arrojarle billetes a un problema, ¿verdad? Y estar todos peleando entre 4 o 5 laboratorios, mientras que vos ves, por ejemplo, DeepSeek, Qwen, ByteDance, todos estos colaborando entre ellos con otro tipo de cultura. Hay mucha especulación desde el lado estadounidense si realmente China está ganando de forma silenciosa la carrera de IA. Por el momento nunca han desarrollado un modelo, un LLM, que supere a los que hay en Occidente, sino que usualmente liberan uno que los equipara. Pero esta es la primera vez que un modelo, que en este caso es específicamente para producción audiovisual o para generación de video, sí supera sus contrapartes en Occidente. Que los mantiene en el juego, pues. Pero yo sí he notado que sí se han ido un poquito más por ese lado de audiovisual, video, ¿verdad? Que no es lo mismo, digamos, la demanda energética no es la misma. Si seguimos hablando del tema al principio, que es lo que tiene una IA generativa, ¿verdad? Nada más de texto. Y entonces para mí el que logren hacer este tipo de cosas sí me parece impresionante, digamos. O sea, se están enfocando, por supuesto, ¿verdad? O sea, hay un enfoque concreto, pero yo sí creo que tal vez no es que estén ganando... Será un enfoque porque es muy visual. Entonces de pronto no sé si eso es más bien como un enfoque estratégico para hacer un golpe en la mesa para la industria, para es que es más fácil digamos. Demostrarle al mundo que están avanzados con un tema de video que para que cualquier ser humano sabe si un video es bueno o malo versus un chatbot donde no sabe si es bueno o no porque vos le estás haciendo las mismas preguntas. Sí, y no solo eso, que vamos a ver, hay mucha gente que ha cometido ya, y se sabe, que ha cometido errores haciendo caso, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, de carrera y de otros, etcétera. Desde donde el punto de vista de la IA generativa tal vez no ha dado las mejores respuestas. Ahora estamos muchísimo mejor que antes, pero sí, puede ser perfectamente, ¿por qué no? Bueno, hay un caso local de bueno, hablando de equivocaciones, ¿verdad? O hablamos del caso local que hubo recientemente. Hubo ahí, por ahí un caso con un canal de acá que, bueno, tuvo que dar una disculpa, ¿verdad? Y eso puede pasar, ¿verdad? Por emitir un video que estaba generado con inteligencia artificial que simulaba, o sea, que lo confundieron con un tráiler oficial. Correcto. Y eso yo sinceramente creo que no va a ser la última ni la única, muy posiblemente. Y ahora, de nuevo, las empresas tienen que tener mucho cuidado con eso porque estas producciones son tan buenas que de verdad parece que vienen, ¿verdad? Y eso es increíble. Y otro tema que es increíble, como estaba viendo el otro día una noticia donde todo el equipo de trabajo, todos los profesionales, el dinero que costaba, el tiempo que costaba crear uno de estos videos, digamos, animados para lo que son, digamos, películas de superhéroes y eso. Una película AAA. Y esto ahora llega nada más y a un golpe de que puedes crear algo como eso que se tardaba en costo, personas, recursos, todo, en minutos, ¿verdad? Es increíble las cosas que se van a poder hacer. Sí. Y bueno, vamos a pasar de una vez al tema principal porque el tiempo se nos hace corto. Y ahora que estamos hablando de China, que hablamos, ¿verdad? Uno de los actores que está por ahí presente. Pero bueno, para recordar, el tema principal de hoy es la pregunta de si estamos entrando en una guerra fría, donde
donde la inteligencia artificial tiene un carácter, digamos, de poder, pero además también de uso a nivel militar. Hay un caso, tal vez, que puede funcionar como ejemplo, que tiene que ver con una aplicación de inteligencia artificial que fue utilizado por el ejército estadounidense en la operación militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto sucedió sin que la empresa creadora del sistema supiera que se estaba usando, porque se utilizó a través de un tercero. Entonces, la operación fue exitosa, dejó exitosa a nivel de los propósitos que tenía el ejército estadounidense, dejó 83 muertos, además, es decir, fue utilizado no solo, no sé si se puede diferenciar, no solo por la parte de inteligencia, sino por la parte armamentística, ¿verdad?, de ejecución. Y entonces, bueno, esto abre preguntas, por ejemplo, Anthropic directamente, que fue esta empresa que el ejército estadounidense utilizó de alguna manera, pero sin el aval directo de Anthropic, porque de hecho Anthropic, dentro de sus términos de uso, prohíbe que su tecnología se utilice para fines violentos, para desarrollar armas o para vigilancia masiva. Dario Amodei, justamente, que lo hemos mencionado varias veces hoy, ha hablado sobre los riesgos significativos que puede haber en el envío de enjambres de drones autónomos, pensando en que puede funcionar, inclusive puede ser utilizado para suprimir poblaciones civiles. Entonces, bueno, como el Pentágono estaba claro de que Anthropic no iba a aprobar este uso, cuando salieron a reclamar, lo que dijeron como, bueno, vamos a cancelar el contrato, si ustedes no quieren participar de esto, hay más alternativas en el mercado. ¿Verdad? Y la calificaron como una empresa ideológica, ¿verdad? Como una ideología muy fuerte. Hay diferentes casos, no solo esto. Entonces, bueno, podemos ir hablando un poco, ¿verdad? Hay otros ejemplos que pueden salir en el camino. Pero para ustedes, para no hablar otra vez de esperanzador o de susto, para que... Desde la perspectiva de ustedes, cuando uno... Yo creo que esperanzador no entra mucho en ese tema. No entra ahí, ¿verdad? No. Pero para ustedes, ¿qué significa el hecho de que ya esté siendo utilizado con, ¿verdad? O sea, como con casos prácticos que son completamente probables, y que todavía estamos como en el inicio de que esto esté sucediendo? Qué dura la línea y qué delgada, ¿verdad? Entre poder identificar, por ejemplo, esto que está sucediendo con Anthropic, esto va a ser todo un tema, porque de nuevo, la línea es muy delgada entre lo que es defensa, que es para lo que utiliza mucho Estados Unidos, ¿verdad? Porque vamos a recordar algo, los modelos ni los LLM disparan un solo arma. No hay disparos, no todavía, ¿verdad? No todavía. Sí. Pero realmente lo que sirven es como un aporte, y de aquí digamos, se derivan dos grandes temas cuando estamos hablando de inteligencia artificial dentro de lo que es tema militar, que es el OSINT y el SIGINT, que son, digamos, el primero es el Open Source Intelligence, que es básicamente los datos públicos que existen, que la IA agarra, y entonces satélites, datos públicos de gobiernos, datos públicos... GPS. Todo, básicamente lo condensa, y entonces, claro, tenés a disposición algo que el ser humano, si lo quisiera hacer por sí solo, pues te cuesta mucho. Y por el otro lado, el SIGINT, que básicamente ya ahí sí son interferencias, ¿verdad? Entonces es inteligencia artificial mediante ciertos mecanismos interfiriendo en comunicaciones, oyendo conversaciones, ya para hacer un poco más de inteligencia espía, ¿verdad? O lo que se conocía antes, pues sigue sucediendo, pero inteligencia espía. Entonces, eso combinado al final le da al ser humano y le pone a postre, pues, muchas herramientas. El gobierno de Estados Unidos, por supuesto, que lo ha utilizado en términos de defensa. Siempre lo ha utilizado en términos de defensa y seguridad nacional. Ahora lo utiliza para un ataque ya controlado. Entonces ahí es donde cambia completamente el chip. Y por eso digo que la línea es muy delgada entre nos estamos defendiendo. Bueno, que el Pentágono seguro corre la línea y dice que también es una defensa preventiva. Porque básicamente eso fue lo que dijo. O sea, básicamente Trump eso fue lo que dijo, ¿verdad? Estamos defendiendo a la nación porque ya sabemos que aquí hay un foco y este es el origen de muchos de nuestros problemas. Ya ahí veis. Entonces, qué delgada la línea, ¿verdad? Porque, bueno, ¿y cuándo es defensa y cuándo estoy defendiendo a la nación y cuándo estoy atacando? Entonces ahí yo creo que es un tema súper controversial. Está duro, está difícil, no sé cuál va a ser la respuesta antrópica a esto, el tema del contrato y demás, ¿verdad? Si van a hacer o no,
Sí, por porque lo que además sabemos. también le están poniendo, lo están poniendo contra la pared. Sí, totalmente. Pero eso es un precedente importantísimo porque el tema de esa noticia va a seguir de fijo, va a seguir rebotando aquí en Al Día. Y al día lo vamos a ver y lo vamos a estar viendo y vamos a ver el seguimiento, pero sí es importante ver qué va a pasar y cómo responde un laboratorio de estos ante tal presión. ¿Vos qué opinas de eso, Jaime? Bueno, opino muchas cosas. Creo que es importante agregar el contexto porque mencionaste un tercero. Y ese tercero creo que es de estas empresas que no suenan, o sea, son famosas, son altamente conocidas, muy poca gente habla de ellas precisamente porque son como estos operadores que funcionan en las sombras, ¿verdad? Y son estos subcontratistas militares. Y privados, ¿verdad? Y privados. Porque siempre ha sido como el gobierno y ahora ya hay actores privados Correcto. que, como vemos en las películas y eso, sí es un tema. ¿Cuál es, por ejemplo, en la intervención de Estados Unidos en Venezuela, primero hay toda una serie de tecnologías que son secreto de Estado en este momento que no son públicas? Hay una entrevista muy interesante con una de las personas que sobrevivió del lado venezolano del ataque, que escucharla es como, parece que lo invadieron los aliens, porque decía, vi cosas que nunca había visto nunca. Él habla, por ejemplo, en el momento que llega un enjambre de drones, e inmediatamente dice que a todos les empezó a doler la cabeza, y les empezó a sangrar la nariz porque estaban recibiendo ataques subsónicos. No sé si la palabra es subsónico, pero es un ataque sonar que entonces te empieza a afectar los tímpanos. Entonces hay toda una serie de tecnologías ahí que no sabemos exactamente cuáles son o de dónde, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el aplicativo? Detrás de muchas de esas tecnologías está justamente Palantir Technologies. Palantir. Entonces, Palantir es una empresa estadounidense de software especializada en integración y análisis de grandes volúmenes de datos, que es lo que mencionaba Alejandro, muy enfocada en clientes gubernamentales de defensa y corporativos. ¿Qué es lo que hacen? Desarrollan plataformas que conectan bases de datos muy diversas para visualizarlas, cruzarlas, detectar patrones, relaciones y anomalías. Y sus soluciones utilizan inteligencia artificial, defensa, seguridad pública, finanzas, salud, cadenas de suministro, etcétera, etcétera. O sea, es muy versátil. Sí, desde intervenir, por ejemplo, una cadena de suministro para generar efectos posteriores en una economía. Si y me todo no hay que equivocarme, creo que es la empresa más grande y con mayor revenue del mundo en términos de data, ¿cierto? Porque Correcto. ellos son como el top y, de top. correcto, y con un enfoque militar o de seguridad, podrán decir. Sí, no, digamos, no tienen los códigos o las limitaciones éticas que sí tiene Anthropic. Correcto. Evidentemente. Curiosamente fue fundada en el 2004 por Peter Thiel, entre otras personas, Alex Karp, Joe Lonsdale, Stephen Cohen, etc. Peter Thiel es de los principales financistas de Trump y de los mayores Es cierto, ya ves, libro. de hecho, de estos SARES que nombra Trump, digamos, para el asesoramiento en temas de inteligencia artificial, en temas de análisis de datos, seguridad, etc. Entonces, es una persona que hay que tener dentro del radar. Peter Thiel también es de un segmento más ultraderechista, pero efectivamente está dentro de los fundadores. Palantir tiene tres productos principales. Está Palantir Gotham como ciudad gótica, que está orientado a gobiernos, inteligencia y fuerzas armadas, que ahí integra datos operativos, geoespaciales y de inteligencia para la toma de decisiones. Está Palantir Foundry, que es una plataforma para desarrollo de software, ¿verdad? Incluso hacen RP, SRP, sensores, temas IoT para ciudad. Y después tienen Palantir Metrópolis, que antes se llamaba Palantir Finanzas, que es un software integrado para hacer análisis cuantitativo de fondos de cobertura, bancos y servicios financieros, porque también ven el movimiento del capital como un área una arena de seguridad. De seguridad y de intervención. ¿Qué sucede? Que Palantir, mucho lo que hace se basa en el API, ¿verdad? El puente de conectividad para poder utilizar el modelo de Anthropic, que recordemos lo que habíamos dicho hace un rato, los modelos de Anthropic son muy seguros. Y si vos vas a hacer un desarrollo corporativo, lo vas a hacer en un modelo muy seguro, sobre todo si estás hablando de guerra o de operaciones militares. Por lo tanto, escogen Cloud. Lo otro es que existe Cloud Code, que mencionamos también, que es de los mejores para desarrollar software. Entonces, no se sabe exactamente cómo se usó Cloud en esta intervención, pero dentro del contrato que tiene Cloud con el Pentágono, se establece que no lo pueden utilizar para este tipo de fines, pero Palantir puede simplemente llegar y accesar el API de Cloud y utilizarlo. Exacto. Y ahí es donde está el rompimiento tal vez de los términos y condiciones que vienen con el API. Pero Esa volvemos... está interesante.
Correcto, pero entonces volvemos aquí al tema de la pregunta inicial, ¿verdad? O de lo que pasó, que el Pentágono dijo, bueno, si no le gusta, ahí está la puerta. Si al Pentágono no le gusta, está OpenAI. OpenAI, de hecho, en su Board of Members, su junta directiva, tuvo durante bastante tiempo, creo que se retiró, tendríamos que verificar eso, no sé si es un dato puntual, pero después de que trataron de sacar a Sam Altman, hubo una persona representante del Pentágono en la junta directiva de OpenAI por tratarse de un tema de seguridad nacional. La semana antepasada se procesó al primer espía chino en Estados Unidos por haber robado información de OpenAI. Dentro de OpenAI. ¿Sí? Correcto, entonces ahí es donde uno empieza a ver de que la IA definitivamente es un componente importante en la guerra y en el poderío geopolítico. De hecho, ahora que estabas hablando de China, hay información digamos, Google se dio cuenta de que Corea del Norte, China e Irán ya están usando Gemini para hacer ciberataques. No es para aprender a hacerlo, sino que ya los están utilizando para atacar como tal. Entonces, digamos, también es señal, de nuevo, antes que estábamos hablando un poco como de cuál es el papel de China o de otros actores que de repente están un poco más, no son el actor principal que sería Estados Unidos, pero digamos, y creo que por ahí también viene un poco la comparación con la Guerra Fría, es el hecho como de en diferentes partes del mundo se pueden estar dando o se están dando avances significativos que ya se están ejecutando. Yo creo que la diferencia tal vez a esa noción que uno tenía antes es como eventualmente les pasa, no, pero ya está pasando. No está todavía, ¿verdad? La parte necesariamente de el uso de robots con armas. Creo que por dicha todavía no estamos ahí, porque igual hablamos el otro día que la parte del desarrollo... Sí, exactamente. No lo sabemos. No lo sabemos, pero el desarrollo de robótica está un poco más... Está mucho más avanzado que está mucho más atrasado, más bien en la parte robótica. O sea, que toda la otra parte, digamos, de inteligencia como tal. Sí, está más atrasado, pero en sí va más avanzado lo que esperamos que estuviese hoy en 2026. Exactamente. Entonces, sí, yo creo que tal vez como en este momento que traemos este tema al programa es porque ya cruzó un umbral. Qué divertido que usen Gemini, o sea, que China, Irán y Corea del Norte usen Gemini y no DeepSeek, que es el chino. Ajá. Sí, pero bueno, tiene sentido. Gemini es un monstruo para desarrollar código. Sí, sí. Y tiene capacidades diferentes. Sí. Y además... DeepSeek en temas de seguridad, yo creo que ni siquiera ellos mismos ponen en riesgo porque DeepSeek es más débil en términos de seguridad, ¿verdad? No quisieran crear un portal del cual Estados Unidos pudiera aprovecharse. Pero eso habla mucho de quienes hablan de usar, porque digamos, hablando de política y trayéndolo un poco a Latinoamérica, porque creo que evidentemente hay una competencia entre China y Estados Unidos por el desarrollo de IA. Eso tiene implicaciones en el uso de la IA en temas armamentísticos, en temas, digamos, de intervención ya en el espacio físico, como acabamos de ver en este ejemplo. Pero si nos venimos a Latinoamérica, hay un discurso que nuevamente no estamos hablando si es bueno o malo, si es correcto o no es correcto, pero hay un discurso de ciertos sectores que dicen que, por ejemplo, Latinoamérica, yo soy de las personas que creen que Latinoamérica no tiene que competir por el desarrollo de IA fundacional, sino que nosotros deberíamos competir en la capa de inferencia, ¿verdad? Que es generar productos, servicios, innovación, desarrollo, investigación alrededor de esos sistemas. Ahora, ahí hay un subdebate y es, desarrollamos todo eso utilizando licencias como Gemini, OpenAI, Claude, o nos vamos por el mundo open source donde está, bueno, hay modelos de OpenAI, donde está Llama, que lleva rato sin avances nuevos, pero de pronto están los modelos chinos como DeepSeek, Qwen y demás, pero creo que vos sabes más de ese tema. ¿Qué tan seguro realmente es DeepSeek desde la perspectiva? Mi pregunta puntual es, si uno va a desarrollar una solución empresarial, como para brindar, no sé, algo que incluso es de beneficio para la sociedad, pero si voy a desarrollar un producto empresarial, ¿tiene sentido hacerlo con DeepSeek? Vamos a ver, y es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica estamos muy dados a que la parte institucional y educación sí se vaya muchas veces. Se vuelca al open source, claro. Se vuelca al open source. ¿Qué pasa? La respuesta no tiene un sí o un no. Yo he utilizado DeepSeek para hacer distintas soluciones, que sí es un tema, que hay que tener mucho expertise, digamos, técnico para entender muy bien el LLM, digamos, cómo funciona en su arquitectura, básicamente, porque si no entendemos la arquitectura, ¿cómo voy a saber, digamos, a blindar mi casa si no entiendo
cuál es el perímetro, cuáles son las entradas y las salidas, cuáles son las puertas, cuántas tiene, ¿verdad? Entonces, básicamente, empezando desde ahí, el open source es una gran solución. A largo plazo puede ser muy costosa en términos de que sucede un evento y no tener respaldo. O sea, no hay un respaldo a dónde ir, de decir, tengo un contrato, tengo soporte y tengo tengo a disposición esta calidad, digamos, de empresas como Google, por ejemplo, detrás que me pueden respaldar, ¿verdad? Ahí es donde está el tema. Entonces, digamos, al adecuar un LLM como esto, sí hay que tomar en cuenta que la seguridad corre dentro del equipo que lo implementa. Y tiene que haber gente muy buena, muy experta para poder perimetrar, para trabajar toda la parte de fronteras y todo el tema de redundancias y demás cuando hablamos de temas de seguridad, ¿verdad? Y saber cómo vamos a responder a eso en un evento que puede resultar. ¿Por qué? Porque si lo utilizamos en, digamos, términos de gobierno, educación, ministerios, etcétera, pues hay data ahí delicada, ¿verdad? Que se puede exponer y que... Entonces, la respuesta es sí se puede utilizar, no hay por qué no, el modelo funciona, de que funciona, funciona. El tema es que todo lo que es seguridad, perimetraje, gobernanza y demás alrededor de este blindaje que tiene que existir, o el famoso hardening que llamamos nosotros en arquitectura, tiene que ser modelado por la misma institución o el equipo de trabajo que lo implemente. Eso es un tema. Me genera como la inquietud de, bueno, recordar que también la inteligencia artificial cumple un propósito en función de quien lo esté utilizando y que ahí, digamos, dentro de toda esta discusión no se puede dejar de lado la capa humana. Correcto. En cuanto a si es con un propósito que puede aportar beneficios para otros o más bien puede generar ataques, ¿verdad? Y que cada quien dirá, no, pero es que está protegiendo, pero por otro lado está matando gente, ¿verdad? O sea, que es decir, a fin de cuentas ya también entra como en la esfera política, ¿verdad? Hay que hacerle esa lectura como, bueno, está siendo utilizado para bien o para mal, pero digamos, no se puede dejar de lado todavía la capa humana, que a fin de cuentas es la responsable de darle el uso. Sí, ahí es donde entramos en el concepto de inteligencia artificial responsable. Correcto. De hecho, bueno, Ale es parte de la Fundación de Inteligencia Artificial Responsable de Costa Rica, que se fundó recientemente. Creo que lo podemos incluir en los distintos links de las notas, igual que las otras noticias, pero es interesante porque, digamos, eso que vos mencionás, está como cómo hacemos esto de forma responsable y después está toda la presión que hay sobre qué decisiones tomar. Ahora, mientras Alejandro está hablando de la pregunta que le hice y que la respuesta me llevaba incluso a recordar un documento que salió en julio del 2025, que es una orden ejecutiva de la Casa Blanca que se llama Promoviendo la exportación del tech stack tecnológico de los Estados Unidos. Y Trump, de hecho, ha hablado de que la IA es una tecnología fundacional para el crecimiento económico y la seguridad nacional. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el tech stack tecnológico? Es el hardware, es el software, son los modelos, las aplicaciones y el conocimiento humano. Y curiosamente, Estados Unidos, a través de sus embajadas, ya está realizando consultas en los distintos países para saber si esos países van a ser adoptantes del tech stack tecnológico de los Estados Unidos. Un modelo muy similar venía sucediendo en seguridad desde hace 20 años. Uno ve, por ejemplo, en gobiernos locales en Latinoamérica, muchos de esos hacen instalaciones, por ejemplo, de cámaras de seguridad, de centros de monitoreo. Muchos de esos fueron financiados por los Estados Unidos. Con estándares de Estados Unidos. Con estándares de Estados Unidos. Y eso sí, vos metías una cámara china y hasta ahí llegó el contrato y llegó el financiamiento, ¿verdad? Entonces, lo mismo puede pasar con China, a través de sus empresas, digamos, como Huawei u otras, ver el tipo de colocación de tecnología que van a tratar de hacer en los distintos países. Ahí la pregunta, y yo creo que tal vez esa no la vamos a responder hoy, tal vez en el próximo episodio sería interesante conversarlo, ya que vamos a estar hablando un poco de infraestructura, ¿estamos obligados como países latinoamericanos a tomar una decisión a nivel nacional por la escala? ¿Verdad? Porque antes uno diría, no, que cada gobierno regional o que cada institución tome su decisión, pero por la escala del peso que tiene la IA en la geopolítica, la primera pregunta es si tenemos que tomar una decisión o no sobre si irnos con modelos chinos o open source o si irnos más bien con el tech stack tecnológico que promueve los Estados Unidos.
Y si la pregunta es que no, pues ahí habrán otras. Si la respuesta es que sí, perdón, y tenés que tomar una decisión, ahí la pregunta es como, bueno, entonces, ¿cuál? Sí, y las consecuencias de un no, ¿no? Porque eso es casi un tratado de libre comercio, ¿verdad? Van a ver, Estados Unidos va a ejercer cierta presión, Sí. obviamente. No, y creo que hay mucha propaganda de parte de ambos lados para Sí. hacer a ver al otro como el malo de la película, y creo Claro. que no nunca es así. Sí, claro. Sí, bueno, muy bien, porque me gusta que siento que al final de cada episodio tenemos también preguntas como, bueno, en el otro episodio podemos hablar de esto, otro, ¿verdad? Entonces, Sí. eso es un recordatorio pues, de todo lo que hay por conversar. Este yo creo que es un tema que de repente lo estamos tocando en un momento inicial, de alguna manera, ¿verdad? Porque tenemos Está iniciando, sí. sí, un antecedente directo muy reciente. No quiere decir que ya no vamos a volver a tocar ese tema, más bien creo que es una señal de que va a ser un tema en agenda importante para seguir tocando. Y pues nada, si les gustó este episodio, recuerden buscar los anteriores. Hemos hablado del tema de la importancia o no de la inversión en inteligencia artificial, hemos hablado también de empleo. Seguiremos hablando a veces nosotros tres, también vendrán invitados en los siguientes episodios, así que ojalá que hayan disfrutado de otro episodio de Día al Día, ustedes también, ojalá que lo hayan disfrutado. Excelente. Todo muy, muy bueno, sí, muy interesante. Y si no le han dado seguir en nuestras plataformas, empiecen a seguirnos y nos vemos en otro episodio próximamente.